Bueno, bienvenidos a todos. El día de hoy la clase la da la doctora Natalia Robledo y desde infección urinaria. Así que le damos paso a Natalia para que nos repase todo lo teórico y lo práctico. Bueno, buenas tardes, yo soy Natalia Robledo, ya nos fuimos para la clase de síndrome nefrótico y ahora toca la infección urinaria. Espero que hayan podido ver la clase, si no igual queda grabada y eso, si tienen dudas ahora durante el curso o después pueden mandar por mail y estamos para responderles. Vamos un poco con los casos clínicos y después vamos a hacer una revisión de las preguntas del pretest, a ver más o menos qué anduvieron contestando y si quedaron alguna duda, si quedó alguna duda de ellas. Bueno, vamos a empezar con un primer caso clínico. Espera, ahí está. Se trata de una niña de 45 días de vida que consulta en la guardia por fiebre. Perdón, un segundo. Anda a jugar con papi que te acaba. Que consulta por fiebre, habiendo presentado dos registros de 38,5 que se dieron con antitérmicos. ¿Qué preguntan? ¿Qué harían? Dejé de compartir, ¿no? ¿De repente? ¿O no? ¿No estás compartiendo? Ahí Ah, no. dice Jessica, antecedentes. Camila, interrogar sobre el foco. Preguntas, Bueno, síntomas agregados, Misael. es una niña con 5 días de vida, como dijimos, nacida de término, de peso adecuado. La verdad es que no tiene antecedentes relevantes, tuvo internación conjunta, alta a las 48 horas, viene con buen crecimiento postnatural en este mes y medio. Y nada, tuvo fiebre. Tuvo algún vómito aislado, pero los padres refieren que, digamos, que habitualmente tiene algunos vómitos aislados. Previo a esto nunca había tenido fiebre, nunca había sido internada. Perdón, que cierro la puerta, un segundo. Nadie enfermo en casa, no está con mocos. Sonamos. Clínicamente en buen estado general. Ahora cuando la revisan ya está cediendo el registro, está en 37,8. La madre dijo que le dio el paracetamol en la casa y vinieron eh, y ya empezó a bajar, digamos. O sea que responde bien. ¿Algo más que preguntarían, qué harían? Preguntan algo del examen físico. ¿Otros síntomas? No, como decíamos esto, tenía algún vómito aislado, pero a la madre no le llamó la atención porque tiene regularmente. Eh, Después el embarazo fue controlado, las serologías fueron negativas. Eh, Antecedentes de vacunación, no, o sea, sí le dieron las vacunas al nacimiento, pero después todavía no le tocó vacunarse. Eh, sí viene con buen crecimiento postnatural, no tuvo diarrea, no tiene mocos. La madre la ve bien, se duerme, se despierta, hace pis normal, se alimenta normalmente. Sí, cuando estuvo con el registro febril había como un poco más de caída, pero mismo ahora que ya está subfebril, la ve bien, digamos. Se despierta para alimentarse sola, todo. ¿Alguna alteración en las ecografías prenatales? No, no, la madre no las trajo, pero que le hayan comentado, no. Hemodinámicamente compensada en este momento, como decíamos, subfebril, eh, pero no, está levemente taquicárdica para la edad, pero bueno, es un poco acorde a que está con 37,8.
No está ictérica, tiene buen relleno, buenos pulsos, abdomen blando, normohidratada. Laboratorios no tiene. No, nunca le sacaron sangre, nunca hizo falta. Bueno, ponen lactante febril sin foco. ¿Y qué harían entonces? Lavo, cultivos y orina. Lavo, orina y hemo. Bueno, le hicieron eso y bueno, lo primero que obtuvieron fue el sedimento urinario, que con la tirita del laboratorio se los hizo rápidamente, que tenía un pH de 5, una densidad urinaria de 1005 y como nitritos positivos y como positivo también 6 a 10 leucocitos en forma. Sin hemoglobina, sin proteinuria, sin hematíes. En principio, ¿qué les parece el sedimento? El laboratorio de sangre todavía no estaba. Bien, un segmento patológico, o sea que en principio podríamos presumir una infección urinaria. Como decíamos, por la edad que tiene el paciente, habría que hacer laboratorio completo. Vino el laboratorio, la verdad es que no lo copié, pero es un laboratorio completamente normal, de bajo riesgo, sin reactantes de fase aguda. Bien, alguien dice tomo uno, hemocultivos y medicar. Por la sospecha de ITU, la medicaría en ambulatorio, endovenoso. ¿Y qué antibiótico le pondrían? Bueno, acá por lo que dicen en el chat, se internaría por menor de 2 veces y en principio iría con antibiótico endovenoso, que es un poco lo que decía la clase. En los menores de 2 veces, uno de los criterios de internación y a las 24 horas de finalizado de mejorar a febril, podría, si el paciente está en buen estado general y responde bien, pasar a antibiótico por vía oral y después, bueno ver si está en condiciones de egreso o no, también de acuerdo al resto de los laboratorios, a los cultivos, como por la edad también se hacen, como dijeron, hemocultivos, urocultivo, y ver cómo evoluciona clínicamente y la familia. En este caso, bueno, el cultivo, los hemocultivos fueron negativos y en el sedimento urinario rescató una Escherichia coli en una, eh, con 100.000 unidades formadoras de colonia. Terminó el tratamiento antibiótico, se fue a la casa y evolucionó favorablemente. Pero a los 5 días de vida consultan nuevamente por fiebre. También en buen estado general, ningún otro síntoma asociado, tenía este antecedente en la internación. No, no realizó correnal, dijeron. Cuando la internaron, la externaron y le dijeron que tenía que sí seguirse con el pediatra, pero no le pidieron ni durante la internación ni durante por ambulatorio por ahora no le habían pedido ecografía renal. Y en los 5 meses de vida consulta nuevamente por fiebre. También.
clínicamente estable, en buen estado general, no presentó mocos ni ningún cuadro positivo, por lo cual buscar foco nuevamente, si no, pedir un sedimento urinario con urocultivo, si no tiene otro foco, le pido orina con uro. Bien, sí, no tenía ningún otro foco, el único antecedente positivo que tenía era este que tuvo a los 45 meses de vida y como decíamos, medio viral negativo, clínicamente estable, al examen físico no le encontraron nada, así que le volvieron a pedir, sospechando que tenía una infección urinaria, un sedimento urinario que vino patológico, así que la medicaron. En este caso, como decían, pedirán el sedimento urinario y el urocultivo, y la medicarían de forma ambulatoria o internada. Ambulatoria, pone la mayoría. Bien. Entonces se le pidió que vuelva a las 48 horas para ver el urocultivo. El sedimento había sido patológico, tenía 10 a 20 leucocitos por campo, informaron una Escherichia coli. Así que, y cuando vieron el resultado del urocultivo, le habían dado cefalexina, era sensible a la cefalexina, así que finalizó el tratamiento ambulatorio. Sin ningún inconveniente, resolvió. Y a los 8 meses consultan nuevamente por fiebre. Otra vez lo mismo. Sin ningún foco, otro, le realizan otra orina. A ver, ¿qué alguien puso acá? Todavía no se hizo correnal. Y otra vez lo mismo. Vuelven a pedirle un sedimento urinario que es patológico y le realizan un urocultivo donde rescata una Escherichia coli mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia. Eh, Empieza tratamiento ambulatorio con cefalexina otra vez, pero después habían constatado en el urocultivo que era BLE, resistente a todas las penicilinas, cefalosporinas y monobactámico, pero sensible a moxiclavo. Cuando vuelve a las 48 horas, sí que le pipertazo, TMS, ertapenem y nitrofurantoína. Así que le rotan a moxicilina clavulánico. Este tercer episodio había terminado haciendo el tratamiento con amoxiclavulánico. Bueno, entonces, con esta paciente, que ya tiene 8 meses y tuvo 3 episodios constatados, ¿qué harían ustedes como pediatra de cabecera? Bien, Cecilia pone, no se va sin turno para la eco. Determinante. Muy bien. ¿Alguien hasta ese momento no tenía profilaxis? No. Nosotros la conocimos, o sea, yo la conocí en consultorio, ya había venido con estas 3 situs tratadas. Bien, dice, ¿y tu recurrente? Indicación de profilaxis, ¿y tu recurrente? Bien, profilaxis. Muy bien. Se hizo la ecografía. Ahí. Que informaba ambos riñones de forma, tamaño, ecoestructura conservada, buena relación seno-parenquimatosa y córtico-medular bilateral, sistemas pielocalciales no dilatados, un riñón derecho que mide 59 por 34, el izquierdo 55 por 37, vejiga de paredes finas, contenido anecoico alitiásico. ¿Qué les parece esta eco? ¿Es normal o patológica? Y, ay, perdón. ¿Harían algo más o no? Se fue, o sea, en principio, con el turno de la eco y la profilaxis, ahora sí, y vuelve tomando la profilaxis con esta ecografía. Eco normal ponen, sí, además cisturetro, habría que percentilar esos riñones, cisturetro, recurrente y atípica le toca cisturetro. Bien. Bueno, como bien dicen, tiene menos de un año, tiene una ecografía normal, pero tuvo varios episodios de infección urinaria y este último con una E. coli BLE. Pero bueno, al tener las infecciones urinarias recurrentes, más allá de que la ecografía es normal,
le toca realizarse la cistoretrografía. Para lo cual, como decíamos en la clase, la mayoría de los lugares piden profilaxis antibiótica. Ella estaba con profilaxis cefalexina, a dosis profilaxis, pero en muchos lugares, aunque no está del todo descripto el beneficio, piden dosis tratamiento durante los días de la cisturetro, o sea, 24 horas antes, el día que se hace la cisturetro y 24 horas después. Y lo otro que piden es un urocultivo negativo, perdón, un urocultivo negativo, ¿no? Como para que no haya ninguna bacteria dando vuelta y uno vaya a instrumentar la vía urinaria. Así que se le pidió eso, se le pidió el urocultivo y que saque turno para la cisturetro y si era negativo volvía directamente con la cisturetro con la indicación de la profilaxis esos 3 días. ¿De cuánto puede ser ese urocultivo? Preguntan. En el hospital te pide que sea del último mes, el rayos. Mismo alguna que otra vez, algún urocultivo que ha tenido flora polimicrobiana o algo así, te piden repetirlo antes, pero depende mucho del lugar, porque a veces con el sedimento, si el sedimento del urocultivo no es patológico y no tiene una bacteria constatada, algunos lo hacen. Bueno, entonces esta paciente estaba con profilaxis. Y como mínimo pregunta, porque cuando es recurrente a veces terminan no pudiendo hacer eso. Bueno, nos ha pasado muchas veces, pacientes que repiten y repiten y repiten. Mismo la última paciente que recuerdo, que nos pasó ahora hace poco, venía con varias infecciones, siempre el urocultivo positivo, con sedimento patológico, y el último que se le hace, encima la sensibilidad era resistente a todos los antibióticos orales, así que se tuvo que internar para hacer tratamiento antibiótico endovenoso, así que en ese caso se pidió, aprovechando que estaba internada, se pidió un uro intratratamiento y una vez que negativizó se lo hizo la cisturetro antes de irse. Pero esto, o sea, si la paciente reitera, a veces uno le hace, como veíamos en la clase, para ver que haya respondido a la infección urinaria con buena evolución clínica, no hace falta repetir el urocultivo, pero en el caso de estos pacientes que no le tiene que hacer el sedimento, la cisturetro, perdón, lo que puede hacer es el curso antibiótico y ni bien termina hacerle la cisturetrografía, o sea, el urocultivo, con el urocultivo control negativo, que se haga la cisturetrografía al toque. O sea, si vos tenés el uro negativo ya cerrado, se la puede hacer eh, ahí, digamos, esperar que el urocultivo cierre para ver que no crezca ningún germen. Sí, acá dice el problema es cuando en tu lugar de trabajo no tenés acceso a la cisturetro. Por eso pregunto como mínimo. Como mínimo, nada, que el urocultivo haya cerrado negativo. Por eso les decía, si es ambulatorio, pues en el caso de esta chica justo estaba internada porque tuvo que hacer el tratamiento endovenoso. Pero si es de forma ambulatoria, depende, le haces el curso, le haces 5 días de antibiótico o 7 días, le puedes pedir que venga, ponele, si empezó que haga una semana de antibiótico, que al 5.º día entre un urocultivo y saque turno, digamos, como por ahí tratar de tener ese turno previamente, porque es en otro lado, como que por ahí se dificulta desde esa forma. Y tratar de que haga el urocultivo, cosa de ya tener el turno y que una vez que el urocultivo esté cerrado se pueda hacer la cisturetro lo antes posible, digamos, como para tratar de hacer el diagnóstico. No hay un tiempo, o sea, digamos, no hay un tiempo mínimo. Desde que vos tenés el urocultivo negativo cerrado, ya podés hacer la cisturetrografía. El tema es después que el urocultivo no te quede viejo, que por ahí pasa eso si no tenés un lugar, o sea, la posibilidad de hacer cisturetro en el hospital. Entonces tenés que pedir el turno y ahí se dificulta un poco más por el tema del acceso a los turnos. Bueno, entonces esta niña que tenía esta eco que acabamos de describir, se hizo que estaba con profilaxis, hizo dosis de tratamiento durante los días de la cisturetro y son las imágenes. ¿Qué ven en esas imágenes? ¿Qué les parece y qué harían?
Normal, pone Misael. No tiene reflujo. Sin reflujo, no se ve reflujo. Alguien dice reflujo, pero no dice si le parece algún grado o no. Una vez que tienen esta ecografía, esta imagen, esta cisturetro, los que piensan que tiene reflujo, ¿cómo seguirían? Y los que piensan que no, ¿cómo seguirían también? Sin reflujo debería hacerse centello, si no tiene densitometría, ¿sería? Ahí está. Centello. No. Responsable de centello menor de un año y tu recurrente atípica debería hacerse centello también. Bueno, bien, como dijeron, menores de un año con ITU recurrente, bueno, la cistoretrografía es normal, no tiene reflujo. eh, lo que hacen es, en general, se le pone una sonda vesical, ya sea o sea, por la uretra, así que está bueno explicarle un poco a los pacientes y a los padres más que nada, pero a todos, cómo va a ser el procedimiento, que vayan acompañados, que es molesto al momento de poner la sonda. Una vez que se pone la sonda, se inyecta el marcador, se inyecta, no, se coloca, digamos, por la sonda, entonces uno ve en las imágenes que va llenando la vejiga. Las imágenes sacan algunas fotos, pero ellos lo están viendo en vivo, digamos, como en video. Eh, y se ve si hay reflujo, si refluye algo de de ese marcador, no me sale la palabra, hacia los uréteres. Sí, en general se hacen dos llenados eh, y ven si tiene reflujo activo o pasivo. O sea, si cuando la vejiga está llena refluye o si cuando están orinando, al hacer fuerza, refluye. Bueno, pero esta nena no tenía nada. Así que se le indicó el centello, como dicen todos, que el centello tampoco vino sin escara ni nada, así que en principio se suspendió la profilaxis y con eco normal, cisturetro normal y centellorama normal, la verdad es que no requeriría ningún seguimiento en principio por nefrología, salvo que vuelva, sí, o sea, como que siga repitiendo episodios de infección urinaria y más adelante uno le vuelva a pedir algún tipo de estudio como para ver si alguna de esas próximas infecciones generó algún daño en el riñón. Pero en principio, con todos los estudios normales, eh, podríamos ver algunas otras causas de infección urinaria, si tiene alguna predisposición, pero digamos, como consecuencia de las infecciones, el centello también fue normal. Entonces podríamos estudiarle, por ejemplo, a ver si tiene hipercalciuria, algunas otras cosas como para ver si algún predisponente se podía pedir un coproparasitológico, porque a veces los chicos cuando tienen parásitos pueden predisponer infecciones urinarias, interrogar un poco más sobre la catarsis de la paciente. En general, al ser tan chiquita, no tiene incontinencia, pero bueno, a ver si hace todos los días o no, si empezó con la alimentación o no, como para ver si estás más constipados o no, porque son todos causas de también de infección urinaria. Va, causas no, pero que pueden predisponer, digamos. Bueno, y acá, ¿qué pasó? Ahí está. Viene otra niña a la consulta de 2 años y 11 meses con regular crecimiento pondoestatural que es derivada por el pediatra de cabecera por presentar infecciones urinarias a repetición. La misma, la paciente cuando llega empieza a contar sus antecedentes y refiere que es una nacida de término, de peso adecuado, sin internaciones y que tiene como episodios o estudios previos en julio un urocultivo negativo
que de ese había consultado por fiebre y la medicaron en julio del 23, que tenía 11 meses, o sea, el primer episodio supuestamente antes del año, no tiene el sedimento urinario, dice que le hicieron como una orina y la medicaron y después cuando fue le entregaron siluro cultivo, que era este que relataba negativo. Después en abril del 24, que ya tenía 1 año y septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. 1 año y 8 meses. Ahí tenía un sedimento urinario. También siempre consultaba por fiebre, sin ningún otro síntoma. Con 5 a 10 leucocitos, una orina tomada de forma espontánea con un rescate de Escherichia coli, 10.000 unidades formadoras de colonia. Después otro al poco tiempo después, que tenía también más de 10 leucocitos por campo, pero una Escherichia coli más entre 100 y 1.000 unidades formadoras de colonia, también tomada el acecho. Y refiere otro episodio en abril del 2025, del cual no tiene estudios, pero en la guardia lo medicaron. Sí, pero está la cámara prendida. En la guardia la medicaron sospechando una infección urinaria por los antecedentes previos, y lo que refiere es que en este último caso no le hicieron ni urocultivo, ni sedimento, ni nada. Le dijeron como esto, que seguramente es una infección urinaria porque no tenía ningún otro foco y ella siempre tenía infecciones urinarias. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de estos episodios? ¿Qué harían? ¿Les parece que son infecciones? ¿No les parecen? ¿El caso verídico? Es verídico. Lo último también, de que ya está, era... Ay, Dios. Las orinas fueron todas tomadas al acecho, sí. Me preguntan por aquí. La madre refería a esto, que siempre iba a la guardia, que le hacían la orina en el momento y le decían que empiece con el antibiótico y después vaya, salvo el último caso que ya le dijeron que no hacía falta. Parecen orinas contaminadas, entonces ninguna fue ITU, dicen. Bien, un poco lo que están diciendo, digamos. El primer urocultivo fue negativo. El segundo, poner el más cercano, que tenía estas 10.000 unidades formadoras de colonia, que ponele que podríamos llegar a pensar. El tercero, 100 unidades formadoras de colonias, nada. Y el último, que no tenemos ni idea, básicamente. Que si fue o no fue. Como que ese es pues ni siquiera un seguimiento tenemos. Pero bueno, un poco esto, importante, que yo lo hablaba un poco con la madre. Pedirles que hagan el sedimento, porque después vino otra muy parecida con varios episodios así confusos, con leucocituria, pero sin episodios de infección, eh, donde en algunas oportunidades, como el sedimento era patológico, le decían que como es difícil tomar orina en los nenes tan chiquitos, porque obviamente no tienen continencia ni nada, y por ahí en la guardia uno tarda, qué sé yo, y quiere por ahí que el paciente no esté tanto tiempo esperando, ni nada, que le daban el antibiótico y el urocultivo. O sea, como que junte el urocultivo y tome el antibiótico. Y muchas veces los padres, como les cuesta mucho, dicen, bueno, estuvimos 20 horas en la guardia, 3 horas en colectivo hasta volver a casa, como toda esa dinámica familiar que es complicada, que uno la entiende, entonces empieza con el antibiótico y ya después más descansado le tomo el urocultivo por ahí al otro día y lo lleva al hospital. Acá había un mensaje, a ver si dice algo más. ¿Es preferible tomar la muestra directamente por sonda en esos casos? Preguntan. ¿En qué casos, perdón? No, digo esos casos donde por lo general son nenas que tardan 1.000 años en juntar la muestra y se quedan ahí con el pañal abierto toda la guardia hasta que toman la muestra. Indicación de tomar por sonda no tienen. A veces uno puede llegar a charlar un poco esto con los padres. Sí, un poco lo que decía en la clase, en estos nenes lo ideal sería tomar como lo más aséptico posible, que le limpien con jabón, no con antiséptico porque podría alterar la muestra, y que tomen una sola muestra
Y esa muestra debería, para disminuir el riesgo de contaminación y demás, en vez de que el padre tome 2 muestras en el momento, con una sola que el laboratorio de forma estéril la divida y mande una parte para sedimento y la otra para el urocultivo. Lo ideal en los menores es eso, que los padres tomen una sola muestra eh, y que sea, digamos, porque el laboratorio aparte tiene claramente estéril, de forma estéril puede dividir las muestras y hacerte el sedimento y no es que va a tardar más tiempo por dividir la muestra, porque el urocultivo después sigue su ruta y mientras se toma el sedimento. Después depende del caso, o sea, sinceramente me ha pasado estando como residente de pediatría en la guardia, qué sé yo, y que algunos pacientes por no conseguir muestra y qué sé yo se terminen sondando, sí, pero la verdad es que indicación no tiene. Pero sí es importante, sobre todo, esto, uno como pediatra, tratar de favorecer que sea lo menos invasivo posible. Después, caso a caso, uno lo va viendo y sobre todo esto, que con una muestra se divida en 2, tratando de que se manipule lo menos posible la muestra. Eso por un lado. Y esto, hablar bien con los padres, llegado el caso de que el antibiótico, la muestra para urocultivo, la deberían tomar antes de iniciar el tratamiento antibiótico. O preguntar en estos casos retrospectivamente si alguna de esas muestras se tomó después de empezar el antibiótico. Porque por ahí pasa esto, que con todo este cansancio ya empiezan con el antibiótico y bueno, total mañana tengo que traer la muestra, mañana le tomo el urocultivo tranquila en casa y cuando la tengo se la llevo. Y te puede alterar con 24 horas de antibiótico, el crecimiento puede darte un urocultivo negativo. Por lo general somos recientes, sí, obviamente los recientes es verdad, pero bueno, eso, tratar de dividir la muestra de forma estéril y ser lo menos invasible posible con el paciente. Pero bueno, llegado el caso, hay casos, y mismo los padres se cansan y a veces te dicen como ellos, como... Sí, Bueno, nada. perdona, en general hasta también la ansiedad del médico cuando son bebés muy chiquititos, menores de meses, hasta vos te pones nervioso. Que pasen 12 horas, como dijo Virginia, sin tener orina, a Nada. veces sí, es muy conducta de pediatra, en eso coincido. Me sigue pasando todavía, parece, me dice, no, está de la mañana, pasan 10 horas, viste que no, o se le escapó el pis, viste, Se le uy, escapa. Dios. O se me cayó frasquito con el pico, uy Dios, hay un montón de percances. Pero bueno, eso más, como dice Nati, coincido que es más conducta del pediatra, de manejo de la ansiedad nuestra, dificultad de la madre, del paciente, tipo de pacientes, muchas cosas. Bueno, esta paciente había venido derivada, como dijimos, por infecciones urinarias a repetición y ya le habían pedido la ecografía. Perdón, ahí va. Que mostraba ambos riñones ortotópicos, de forma, tamaño y constructura conservada, adecuada diferenciación corticomedular, sin dilataciones de la vía urinaria ni imágenes litiásicas, vejiga con escasa represión, pared fina, sin imágenes endoluminales. El riñón derecho medía 68 y el izquierdo 76. Así que nada, hasta 10 milímetros de diferencia entre un riñón y otro es normal, así que las medidas, por más que uno sea un poquito más grande, en este caso son normales. Y como decíamos antes, como no asumimos episodios de infección urinaria, esta paciente no debería seguirse estudiando y sí hablar un poco con la madre de esto, preguntando, digamos, como que siempre las orinas habían sido tomadas antes de empezar el antibiótico, salvo la última vez que no le pidieron, y esto, la importancia de tomar el antibiótico previo, porque también te preguntan esto, como, entonces siempre, digo, no, con este sedimento está bien medicarla, pero después con el cultivo uno termina de dilucidar. Pero bueno, también explicarle un poco a los padres esto de la importancia de tomar la orina, no como fue en el último caso, y lo mismo, que siga su seguimiento con el pediatra y luego, si en algún momento tiene episodio de infección urinaria de repetición, venga a... el pediatra la derivará nuevamente. Bueno, y ahora tenemos un tercer caso clínico de una joven de 15 años que consulta derivada por episodios de infección urinaria a repetición de aproximadamente 3 meses de evolución, cuando llega al consultorio. Como antecedente no refiere ningún otro antecedente, perinatológico normal, crecimiento normal, no había tenido infecciones urinarias durante la infancia previo a estos últimos 3 meses que empezó, pero previo no había tenido nunca episodios, así que nunca había sido estudiado al respecto.
Refiere haber consultado a la guardia de otro hospital por disuria, hace 3 meses antes, digamos. Le realizan una orina en ese momento que evidenciaba 10 a 15 leucocitos por campo, así que le ingresan un urocultivo y con este sedimento por presunta infección urinaria inician tratamiento con cefalexina, 500 miligramos cada 6 horas. Hasta el momento, ¿qué les parece? Febriles todas, preguntan. Ahora vamos a ver las que siguen. Esta que muestro acá, sí. O sea, ella había iniciado con disuria, con síntomas de infección urinaria baja. 3 meses a esta consulta y este fue el primer episodio. Después de este, empezó con episodios a repetición, pero de este primer episodio era solo disuria, sin síntomas de fiebre, ese sedimento con 10 a 15 leucocitos, así que ingresaron en el cultivo y la medicaron con cefalexina. Los anteriores, este es el primero. Digamos, ella tiene infecciones urinarias a repetición los últimos 3 meses, o sea, tiene 15 años, pero cuando llega a nefro dice que hace 3 meses empezó a tener infecciones urinarias de forma reiterada. Y cuando empieza el interrogatorio no tenía ningún otro antecedente patológico y lo que refiere es esto, 3 meses antes empezó con este primer episodio, o sea, los posteriores los vamos a ver ahora después, pero empezó con este primer episodio de disuria. Pregunta si inició vida sexual. Este primer episodio de disuria con este sedimento y con este urocultivo que ingresaron, presunta ITU, la medicaron con cefalexina. Si inició vida sexual, sí, se interrogó y había iniciado vida sexual. ¿Algo más que preguntarían o les parece bien la conducta? Tenía flujo vaginal, refiere que en este momento no, de acuerdo con la conducta. Mejoró la disuria con el tratamiento. No sé si cefalexina cada 6 sería la mejor opción para la adherencia. Bien, un poco queríamos hablar de eso. Se le puede dar cefalexina, pero bueno, ya es una paciente de 15 años, así que también podríamos darle ciprofloxacina, que es cada 12 horas, por ejemplo, o norfloxacina. En estos pacientes más grandes, uno por ahí muy como pediatra está con la cefalexina como primera opción, pero bueno, podría indicar otro tipo de tratamiento. Así que en principio, eh, con la orina patológica, ingresar el urocultivo y iniciar el tratamiento antibiótico empírico está bien, pero por ahí podríamos elegir otro antibiótico. Vuelve a consultar en diferentes oportunidades. Todo esto al interrogatorio, digamos, de esta primera consulta en nefrología respecto a estos 3 meses. Vuelve a consultar en diferentes oportunidades por persistir con síntomas. Lo que refiere la chica es que mejoró en ese momento los síntomas con el tratamiento que le dieron, pero volvía a repetir síntomas, así que reconsulta en diversas oportunidades donde le indican que presentan nueva episodio de infección urinaria, la medican en repetidas oportunidades y le dicen que venga, que consulte a nefrología para ver por qué estaba con estas especies de infección urinaria a repetición. ¿Cómo le dio el cultivo? ¿Qué rescató? Resultados del urocultivo. Preguntan en el grupo. Bueno, entonces, en este primer episodio que había tenido, que hablamos antes, tenía un sedimento patológico con 10 a 15 leucocitos por campo, pero en ese no le habían hecho urocultivo. Interrogaría sobre higiene, resultados del uro. Bien. Después tuvo un segundo episodio a los 15 días, según ella había cedido la sintomatología.
Después, a los 15 días, otro nuevo episodio con un segmento no inflamatorio y que en ese tenemos un Proteus, 1000 unidades formadoras de colonia. Un nuevo episodio en abril con 5 a 10 leucocitos, pero con un urocultivo negativo. 10 en mayo, un nuevo episodio, también sin leucocitos y sin urocultivo tomado. En junio, otro episodio con sedimento inflamatorio, pero con urocultivo negativo. Otra vez en junio, otro sedimento no inflamatorio con una microhematuria con urocultivo negativo. Al interrogatorio refiere que no recuerda si estaba o no con menstruación, y una ecografía con ambos riñones sin ninguna particularidad, y tenía un laboratorio que le habían hecho, un laboratorio cortito en alguno de las veces que había consultado en la guardia, que tenía función renal normal. Bueno, ¿qué piensan a partir de esto? Y preguntaban un poco antes, perdón, se había iniciado vida sexual, ¿no? Interrogar sobre la higiene, si tenía flujo o algo por el estilo, ¿no? Creo recordar. Bueno, nada, un poco charlando respecto a esto, se habló todas estas cosas con la paciente, se reinterrogó bastante. eh, y un poco el caso era medio para ir para ese lado. Obviamente que si la paciente tiene microhematuria, no tiene otra cosa, habría que estudiar la microhematuria, pero bueno, siendo un adolescente habría que ver también si estaba menstruando o no como dato, pero charlar un poco de esto en los adolescentes, la vida sexual, si tiene flujo, no tiene flujo, si tiene algún tipo de secreción, si es varón, constipación, etcétera. Perfecto. Eh, higiene, y son cosas a veces que son difíciles de hablar, sobre todo en una primera consulta, que por ahí la paciente, sobre todo en la guardia, que va con diferentes personas, no, no la atiende, no, como que le cuesta. En este caso, esta paciente, la primera vez que vino, estaba con síntomas en ese momento, eh, así que se le indicó que ingrese una nueva orina por las dudas y que vuelva a las 48 horas para ver. Mientras tanto, si la orina daba patológica, la llamaba y le decía que inicie antibiótico. Y en ese caso, la orina le había dado patológica, o sea, con inflamación, y el urocultivo negativo. Entonces, cuando volvió a la próxima consulta, persistía con los síntomas, se reinterrogó bastante más todo este aspecto, y aparte la paciente lo que refería en cuanto a los síntomas era que tenía disuria y como molestias, decía, ¿viste? Como un poco de dolor. Cuando le preguntamos la primera vez por la vida sexual, sí dijo que había iniciado, pero que no tenía flujo, que no tenía nada, como que todo lo negaba. Eh, pero bueno, a ver, ¿alguien más preguntó algo? Constipación. No refiere que estaba constipada, pero sí un poco, después de verla 2 o 3 veces, reinterrogando un poco a la paciente, refleja que sí presentaba en realidad flujo amarillento, maloliente, que refiere que previo a este primer episodio de infección urinaria había tenido relaciones sexuales con su pareja y que habían utilizado preservativo, pero que en el momento no se había dado cuenta y había quedado el preservativo adentro, y se dio cuenta el otro día. Y que sí estaba con un flujo maloliente, patológico, por lo que ella relataba. No sé por qué ahora no puedo ver, o sea, me parece como que hay más. eh, bueno, y que le constó, digamos, como varias consultas, hablar un poco más de esto. Y que en la guardia, como que nunca lo había referido, porque nosotros con el CIGEO podemos ver si hizo la consulta, por más que sean otros hospitales, dentro de la red de hospitales de Cava, y en todas las guardias aparecía la consulta, pero nunca aparecía como ningún otro dato positivo al respecto. Así que bueno, un poco este caso era para esto, para hablar otras causas, y que no siempre la inflamación y los síntomas de irritación del tracto urinario inferior no siempre son infecciones urinarias. Cualquier tipo de inflamación puede generar, digamos, síntomas, ya sea del tracto urinario inferior, o ver los síntomas locales.
esto que decíamos, constipación, si tiene parásitos. Y en las nenas chiquitas también interrogar un poco y hablar de esto, porque cuando empiezan a dejar el pañal, tienen 4 o 5 años, empiezan a ir solas al baño, a secarse solas, muchas veces pueden tener síntomas de irritación local, que les quedan pedacitos de papel, que no se secan bien, que van apuradas. Entonces, hablar mucho de la higiene eh, e interrogar todas estas cosas con los padres y en el caso de los adolescentes, con los adolescentes, porque muchas veces, nada, puede no ser una infección urinaria lo que esté dando vuelta, pero sí algo local. Bien. Y perdón, me pasa que abro el chat que dice uno nuevo, pero no veo más, como que no veo mensajes nuevos. El último que veo es que dice también constipación. Sí, por ahí había dudas sobre el segundo urocultivo. Viste que decía sedimento normal el 25 de marzo que habían visto el Proteus. Por eso estaban hablando de hito atípica. Pero el sedimento era, por ahí le había explicado a alguien que el sedimento era normal, por más que tengan el síntoma, como decías vos, disuria, y uno encontraba ese Proteus y es como que se asusta con el germen. Bien. Perdón. Sí, pues no puedo, no sé por qué me quedó como el chat ahí y no aparece más. Así que cosas vayan diciéndome si aparece algo más. Pero bueno, sí, el Protus estaba, pero el sedimento era completamente normal, que era un poco lo que hablaba la clase de la bacteriuria asintomática. O sea, por un lado, que la bacteriuria sea significativa y por otro lado, los pacientes que pueden tener una bacteriuria asintomática, cuándo tratarla, cuándo no. En este caso, un poco, igualmente por la sintomatología y demás, embarra la cancha, porque el sedimento es no inflamatorio, pero la paciente síntomas tenía. Pero bueno, retrospectivamente uno puede ver que, que el resto de los episodios y que todos los episodios no fueron infección urinaria y esto, que había como algo local que podría generar la sintomatología. Bueno, no, me quedo ahí. Eh, bueno, y un poco, no sé si tiene alguna duda más respecto de estos casos, si no, vemos las preguntas del pretest que anduvieron contestando. Y preguntan si en ese caso de este paciente puntualmente, cuando tenés ese urocultivo, ¿suspenderían el tratamiento o continúan porque no podemos repetirlo? El tema de nosotros lo agarramos retrospectivo, por eso, pero Claro, la paciente ya lo había y realizado el tratamiento mismo, había realizado múltiples tratamientos. Pero sí, si vos descartás la infección urinaria, el tratamiento lo cortás, no hace falta seguirlo, terminarlo, digamos. Bueno, bueno, consigo. vamos entonces con las preguntas del pretest. Eh, Acá, uy, no, espera tú. Sigo compartiendo, ¿no? Ahí está. Lo quería hacer. Acá la primera, que es una de las que más hubo consenso, ¿cuál de los siguientes pacientes presenta diagnóstico de infección urinaria? La mayoría contestó sedimento urinario que informa 10 leucocitos por campo, urocultivo con rescate de E. coli, 10.000 unidades formadas de colonia tomada por sondaje vesical. Y el otro, que un menor porcentaje contestó, era sedimento urinario con forma 0 a 2 leucocitos por campo, urocultivo con rescate de E. coli tomado el acecho. Bueno, un poco lo que decíamos recién, en este caso la opción correcta es la D, o sea, el sedimento patológico y el urocultivo con 10.000 unidades formadoras de colonia que fue tomada por cateterismo vesical. En el caso de la C, el recuento es significativo, pero el sedimento es no inflamatorio. O sea, la bacteria es significativa, pero no sería un caso de infección urinaria. Y después el primero también tenía un sedimento 10 a 15 leucocitos por campo, que también era patológico, con un urocultivo que rescató una Klebsiella, pero también 10 a 1.000 a 10.000 unidades formadoras de colonia tomaba el acecho.
y el segundo que tenía 3 a 5 leucocitos por campo, o sea, un sedimento no inflamatorio, con un urocultivo que rescata una flora polimicrobiana, así que tampoco era una infección urinaria. Después la segunda pregunta era un niño de 20 meses, sin antecedentes a destacar, que consulta a la guardia por fiebre, se lo valora. En buen estado general, clínica hemodinámicamente, esperen que lo haga que lo tengo completo, clínica y hemodinámicamente compensado, normohidratado, no se evidencia foco clínico, por lo cual le ingresan una orina. Esta orina informa un sedimento, una densidad de 1015 con un pH de 6, 5,8 hematíes por campo, más de 15 leucocitos por campo y 5 piocitos por campo. ¿Qué conducta toman? La mayoría puso la B, ingresan muestra para urocultivo y asumen presunta ITU, inician tratamiento con cefalexina, 50 miligramos kilo día, vía oral. Después, un menor porcentaje puso la D, que es B y C son correctas, que también toman la muestra por urocultivo por presunta ITU, pero inician tratamiento empírico con nitrofurantoína. Y algún mínimo porcentaje puso asumen presunta ITU, ingresa muestra para urocultivo y citocontrol para, a 24 horas para el resultado. Bueno, la respuesta correcta era la B. Asumo la presunta infección urinaria por el sedimento patológico y la fiebre. Ingreso al urocultivo. La A en realidad no está mal, lo que le falta es iniciar el tratamiento antibiótico. En este caso, eh, habría que iniciarlo por lo que decíamos un poco en la clase, por el riesgo, digamos, de no iniciarlo, de generar escaras. Así que una vez que uno presume la infección urinaria, ingresa al urocultivo e inicia el tratamiento antibiótico. Y entre la B y la C no iría por el tratamiento elegido, nitrofurantoína. Un poco como decía la clase, la nitrofurantoína tiene alcanza buena concentración en la vía urinaria, pero no en sangre. Entonces, como se puede usar como profilaxis, pero como tratamiento es mejor utilizar o debería usarse otro antibiótico y no la nitrofurantoína, como por ejemplo la cefalexina, que es el, digamos, que empíricamente más se utiliza de inicio. Después, ¿a cuál de estos pacientes le indicaría historetrografía? La primera era un niño de 10 meses con un antecedente de un episodio de infección urinaria con ecografía renal que informa una dilatación pielocalicial de 9 milímetros. La B, un niño de 15 meses con antecedentes de 3 episodios de infección urinaria, ecografía renal normal, centellograma con DMSA dentro de límites normales. La C, un niño de 7 meses con antecedentes de 3 episodios de infección urinaria con ecografía renal normal. Y la D, un niño de 9 meses con una ITU atípica, con eco renal normal y con eco renovesical normal. Y las respuestas eran A y C, bueno, y después A y C o A, C y D son correctas. Bueno, en este caso, el chico de 10 meses con un episodio de infección urinaria, pero con una ecopatológica, sí tendría indicación de cisturetrografía. Después, el niño de 15 meses con antecedente de 3 episodios de infección urinaria, con eco normal y centellograma normal, en principio mayor de un año, con hito a repetición, eco y centello normal, no tendría indicación de cistoretrografía, perdón. Habría que interrogar un poco cuando empezaron, si son infecciones, digamos, previas al año o después del año, pero bueno, tomando como mayor de un año, que todas las infecciones fueron ahora posteriores al año con ecografía normal, no tendría indicación. Después el niño de 7 meses con 3 episodios de infección urinaria por hito a repetición, como era el primer caso, menor de un año con hito a repetición sí tendría, o sea, A y C sí. Y la de niño de 9 meses con una hito atípica, con ecografía renal y vesical normal, tendría indicación por definición. Así que la respuesta sería A, C y D son correctas. En el caso de este último, el niño de 9 meses con infección urinaria atípica, bueno, por definición, como decíamos recién,
no tendría, sí tendría, perdón, indicación de cistoretrografía. Eh, pero bueno, a veces a uno le da un poco de duda. Mismo en el servicio se estuvo haciendo un trabajo respecto de si estos pacientes, si la hito atípica es solo por una bacteria diferente a E. coli, si requeriría o no, y en la mayoría de los casos con la eco normal, si fue solo un episodio, si fue solo un episodio y con buena evolución y demás, tendría mayor frecuencia de que la cisturetro le dé normal, pero en principio tendría la indicación. Y así que la mayoría contestó bien. Y esta última es a cuál de estos pacientes le indicaría profilaxis antibiótica. La mayoría contestó la E, que sería B y C son correctas. B, un niño de 10 meses con antecedente de 3 episodios de infección urinaria, con ecografía renal y vesical normal y cisturetrografía con reflujo grado 2, ese sí, pues tiene menor de un año, con un reflujo de cualquier grado, tiene indicación de profilaxis. Y la C, o sea, dice niño de 2 años con antecedente de 3 episodios de infección urinaria, con ecografía renal y vesical normal, con una cisturetrografía con reflujo vesíco-uretral de grado 2. Ese chico de 2 años no tendría indicación de profilaxis. Porque, como decía la clase, menores de un año con cualquier grado de reflujo tiene indicación de profilaxis, pero los mayores de un año solo con los reflujos de alto grado. Así que en este caso la correcta es la B. Después las otras, el niño de 6 meses con una infección urinaria a los 3 meses de vida, con eco renal normal, ya no haría, un solo episodio, eco normal, no haría falta seguir estudiándolo ni profilaxis. Y la última, el niño de 10 meses con antecedentes de 3 episodios de ITU, con eco renal normal y cisturetro sin reflujo, tampoco tendría indicación en principio de profilaxis. Así que en este caso la correcta sería la B. Y creo que esta era la última. Bueno, no sé si tienen alguna duda de alguna de estas preguntas o algo que quieran comentar o alguna duda de la clase en general. Si en ese caso el paciente, ahí puedo ver uno más. Tuviera episodios antes del año y le pediría, aunque ahora tenga 15 meses, no, sí, si el paciente viene, o sea, porque a veces pasa que te llegan después del año, pero que los episodios son todos de más chicos, sí, si el paciente tiene los episodios antes del año, habría que repetirle. O a veces, después hay que ver, digamos, paciente a paciente, si es un paciente menor de un año, o sea, si tiene 15 meses que tuvo un episodio antes del año y ahora tiene otro, eh, y no reúne todos los criterios y un solo episodio fue antes del año, no, pero si empieza con ITU a repetición o si tuvo varios episodios antes del año, sí. Esos son como los grises que a veces, porque después el que tiene 20 infecciones, que todas son reales, o la eco alterada, como que es más fácil. Pero te pasa con que vienen estos niños, el sedimento ahí medio patológico, o el urocultivo. Y sobre todo esto, rever antes de derivar al nefrólogo, porque lo que más nos pasa a nosotros, creo, es esto, los pacientes que vienen a consulta por infecciones urinarias a repetición y cuando preguntas retrospectivamente, eh, lo que traen muchas veces, la mayoría no fueron infecciones o muchas veces no tienen cultivo y solo se medica con el sedimento, pero no se le hace cultivo. No sé si alguno tiene alguna duda más o algo que quiera preguntar, ya sea de los casos o de la clase. Y si no, como No, lo que decíamos, yo quería hablar. recalcar un poco lo que dijo Nati de la importancia que tiene el pediatra
en el diagnóstico, porque nosotros también hace un tiempo largo hicimos también un trabajo de todos los que nos enviaban como presuntas infecciones urinarias, y había un montón que no tenían cultivo, un montón que el sedimento era normal, y después es muy difícil, uno ya queda en una situación que no sabe qué hacer realmente. Ahí a veces uno se maneja medio instintivamente, a veces nos pasa que de repente en el hospital no son pacientes que capaz que es el único contacto que tienen con el sistema de salud, o por lo menos con el nefrólogo, porque cuesta mucho conseguir un turno, entonces a veces uno le manda a hacer una historiografía que tal vez sea innecesaria, pero lo quiere definir de alguna manera. Así que bueno, eso creo que es muy importante que le transmitan a todos sus pares, a los residentes más chicos que tengan ustedes de la importancia de hacer el diagnóstico adecuado, porque después el chico queda mal categorizado y ya no hay manera, salvo que tenga una eco recontra patológica y uno dice, bueno, pero después es muy difícil. Así que bueno, eso lo quería recalcar y para que lo transmitan ustedes a las generaciones que vienen, la importancia de hacer bien el diagnóstico. Bueno, Nati, muy clara la clase, muy buena la clase teórica y bueno, muchas gracias por meterte en temas tan conflictivos de la infección urinaria en tu práctica. Sí, se pudo hablar de Sí, es un todo. tema que a veces parece como fácil y que es muy conocido, pero que siempre eh, cuesta. Pero bueno, nada, perdón si escucharon algunos gritos y llantos por el fondo. Ruidos de fondo, la Eh, guitarra, la guitarra. pero bueno, nada, si tienen dudas y demás, pueden mandar al mail o seguir consultando. Perfecto. Bueno, Muchas gracias a todos. Entonces, y nos veremos el martes que viene, ¿sí? Con la última clase.